ha sido un empeño del hombre desde los tiempos más remotos. Tal vez se trate de una ciencia aprendida y olvidada varias veces a lo largo de la historia. De hecho, las tradiciones, las mitologías, parecen recoger el eco de máquinas voladoras, de vimanas, de carros aéreos, de hombres dioses que conquistaron el cielo. Es la parte oscura de la historia. Lo que sí es cierto, lo evidente, es que el hombre de los últimos siglos ha puesto todo su empeño para conseguir volar. Como no tenía alas, fabricó máquinas con las que suplir esa falta de previsión de la naturaleza. Y en algún sentido, a medida que el hombre iba conquistando el cielo, también estaba rompiendo el orden natural. Ya lo expresó proféticamente Francesco Lana, un jesuita del siglo XVII, en esa época en la que los globos empezaban lenta y perezosamente a despegarse del suelo. Yo no veo dificultades que puedan prevalecer contra este invento, excepto una, que a mí me parece la más importante de todas. Y es que Dios nunca permitirá que tal ingenio tenga éxito, pues de tenerlo, crearía muchas perturbaciones en los gobiernos de la humanidad. ¿Quién no ve que ninguna ciudad estaría a salvo de la sorpresa cuando las naves pudiesen ser gobernadas sobre los campos y los mismos patios de las viviendas para tomar tierra en ellos y desembarcar su tripulación? Podrían lanzarse grandes pesos que harían hundirse a los barcos, o estos serían incendiados por globos de fuego. No solo los barcos, sino además las casas, fortalezas y ciudades podrían ser destruidas de este modo, con la seguridad de que las aeronaves no recibirían daño alguno mientras lanzasen sus proyectiles desde gran altura. El jesuita del siglo XVII se equivocaba. Todas esas desgracias que él temía como consecuencia del dominio del aire se han cumplido. Y desde el cielo ha caído fuego y muerte sobre barcos, ciudades y hombres. Para la guerra y para el progreso, para el bien y para el mal, lo cierto es que el hombre ha conquistado el aire y que lo ha hecho en un tiempo sorprendentemente breve. El 17 de diciembre de 1903, los hermanos Wilbur y Orville Wright iniciaban la era de la aviación con su célebre vuelo en Kitty Hawk, Carolina del Norte. Era el comienzo de una aventura que al parecer no tiene fin. Antes de ellos hubo otros intentos, pájaros grotescos, colosales insectos de madera y tela, vehículos delirantes que no remontaban el vuelo o se desmoronaban tras dar un par de tímidos saltos. Su imagen nos parece hoy absurda o cómica, pero cada uno de esos intentos fallidos era un monumento a la tenacidad y a la imaginación. Incomprensiblemente, el hombre alcanzó su meta y en contra de la ciencia contemporánea los aviones volaron. Y su vuelo, como profetizó el siglo XVII, significó inmediatamente un nuevo instrumento de muerte. En la guerra del 14 ya fueron una pieza importante. Lo curioso es que volaban sin poder hacerlo. La ciencia de entonces seguía diciendo que aquello era teóricamente imposible. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, la aviación había dado ya un gran salto. Después, los avances se sucedieron vertiginosamente. Desde aquel 17 de diciembre de 1903, fecha del vuelo de los hermanos Wright, hasta el lanzamiento del primer satélite artificial, el 4 de octubre de 1957, solo pasaron 54 años. Y apenas transcurrieron 12 años más hasta que el hombre puso el pie en la Luna, el 21 de julio de 1969. En solo 66 años, la humanidad satisfizo un sueño acariciado durante 66 siglos. Hoy es evidente nuestro dominio del aire. En cada instante hay cuando menos 3.000 aviones en el cielo. Grandes, pequeños, como estilizadas agujas o como torpes coleópteros, pero reconocibles. Respondiendo siempre a los mismos principios de aerodinámica. Diferentes en apariencia, pero iguales en el fondo. Hasta que hace unos años aparecieron en nuestro cielo otros objetos, con otra forma. Y lo que es más importante,
con otras leyes de vuelo absolutamente diferentes. El caso ocurrió unos 5 o 6 minutos antes de la toma de tierra en Madrid y se inició de una manera jocosa, podríamos llamarla, al oír en la frecuencia que en ese momento estábamos en las proximidades de Madrid a un avión de Iberia que estaba precediéndonos en la toma y el cual comunicaba al control que tenía una visión o un objeto, como quiera llamarse, anormal a la vista. La reacción natural nuestra a hacer el comentario de broma de que estaba viendo algo imaginariamente. Pocos segundos después, y ante la sorpresa nuestra, efectivamente, los dos tripulantes que íbamos en cabina de vuelo vimos un uso, por llamarlo de alguna manera, color blanco, mate, no brillante, a nuestra izquierda del avión y, como ocurre siempre en estos casos, dimos información al control que estamos en aquellos momentos, la aproximación de Madrid, y siguiéndonos en radar. El control, al cabo de breves segundos, nos confirmó la existencia de un eco primario en su pantalla y en la posición con respecto al avión que nosotros le estamos diciendo, que para sorpresa suya y nuestra se estaba adaptando su movimiento al movimiento del avión y con la particularidad que todas las anomalías sobre el objeto o visión que teníamos eran refrendadas en cada momento en conversación directa y instantánea con la pantalla de radar. Nosotros, como esto ocurrió, ya lo he dicho, en la aproximación de Madrid, estamos en ese momento haciendo unos procedimientos estándar de sacar tren y flap y por lo tanto variando las características y velocidad del avión. El objeto, por llamarle de alguna manera, se iba adaptando automáticamente a las características propias de ese momento del avión y, repito, con sorpresa y creo que pocas veces acaecidas, que esas mismas maniobras o figuras, podríamos decir, entre el avión y el objeto, aparte de nuestra visión que podría estar confundida, nos la iba certificando en un medio tan material y falto, por supuesto, de toda impresión o momento psicológico del radar. Esta visión ocurrió, no lo puedo decir con certeza absoluta, pero hasta momentos antes de la toma de tierra material en el aeropuerto de Barajas. Terminamos el vuelo, lo comentamos entre toda la tripulación y esta línea tenía una escala, si mal no recuerdo, de 1 hora y media, 2 horas en Madrid. Comíamos en el restaurante de tripulación y luego continuamos a efectuar otros saltos de línea regular. Estando comiendo toda la tripulación, se presentó como el que llevaba a cabo el control por radar de aproximación del aeropuerto. La sorpresa mayúscula nuestra, si antes nos sorprendió, valga la redundancia, sobre las características que habíamos tenido en esta aproximación, es que el señor del radar posteriormente nos contó lo que había ocurrido, suponemos y supone él, con el mismo objeto, ya que después de la toma nuestra apareció de nuevo en la pantalla de radar en sentido opuesto. Como había desaparecido, efectuó un recorrido en las proximidades de Madrid, el punto notificado aeronáuticamente Charlie Papa Lima y Hebra, con el rasgo característico, todo esto en pantalla radar eco primario, o sea, constatado plenamente que era un eco, se dividió en 3 ecos o 3 manchas en la pantalla de radar perfectamente definidas. Estuvo unos minutos en esta posición de 3 manchas. Posteriormente se volvieron a juntar formando una sola mancha mayor y a partir de ese momento, en brevísimos instantes, desapareció a una velocidad relativa, como pueda hacer cálculos de inmente el radarista, impresionante.
¿Quiénes son? ¿Por qué sus naves se escapan a esas leyes físicas que a nosotros nos sujetan? ¿Por qué los ovnis se parecen a cualquier cosa menos a un avión? Este es Rafael Ortega, un torero ya retirado al que los aficionados recuerdan con nostalgia. También él fue testigo de lo insólito. Salimos a caballo para un cerrado que tengo yo allá arriba en el Palmar. Íbamos, creo que eran 3 hijos míos y yo, a caballo. Sobre las 4 de la tarde, y vimos un objeto que yo primeramente creí que era un helicóptero, pero cuando me fijé bien, era como una cabina telefónica que iba como a unos 2000 metros de altura. Y estuvimos mirándolo un rato, no iba corriendo mucho. Y claro, nos extrañó mucho como una cabina telefónica volando. Y ya lo comenté aquí con la familia y con algún amigo, y claro, es lo que yo vi. Una forma que nada tiene de aerodinámica, y sin embargo no es una excepción. Son bastantes los testigos que han visto objetos similares y que también han utilizado la misma comparación, como una cabina de teléfonos. Exactamente como una cabina, era rectangular y además el techo plano. Yo no me di cuenta si llevaba cristales o no llevaba cristales, pero era idéntico a una cabina telefónica. Y es el primer falso concepto que debemos desechar, como de platillo volante. Esta es una de las formas, pero solamente una. De hecho, ovni es sinónimo de cualquier cosa, de cualquier extraña forma. Empezamos a ver un objeto que circulaba por el cielo, que provenía de Madrid, más o menos de la provincia de Madrid o Guadalajara, y que se desplazaba en dirección a Extremadura. Un objeto brillante, como un foco, circularía a la velocidad de un avión, similar a la velocidad de un avión, no despedía ningún ruido, y era exactamente eso, como un foco, más o menos del tamaño de lo que es la mitad de la Luna. Estuvo unos cuantos minutos en el horizonte, los estudiamos con unos prismáticos hasta que se perdió en el horizonte en dirección a Extremadura. Al cabo de unos cuantos minutos, pues pasó otro objeto, que más que un objeto ya veíamos que era el contorno de una nave, ya que no eran luces, llevaba así luces, pero eran luces interiores, lo que aparentemente podíamos ver con los prismáticos. Unas luces en el centro blanca, que parecían ser el interior de la nave, delante era roja y detrás verde. Claro que estos dos últimos colores yo no puedo afirmar si llevaban exactamente esta posición. Podrían ir intercambiados, pero lo que sí es cierto que la del centro era exactamente blanca. Sobre las 8 de la tarde estábamos unos cuantos de testigos, concretamente 5, y presencié un objeto que en principio no observé el color, pero su forma era alargada. Era alargado como forma de puro, más o menos así. Más tarde, este se dividió en 2 partes y una de las partes se envolvió como en llamas, que cayó hacia abajo. Se perdió a no mucha distancia de nosotros. La segunda parte de este objeto subió hacia arriba y su color era intensamente negro, que se perdió en el firmamento a gran velocidad. A la derecha pues vi un montón de luces como si fuera la torreta de un estadio, más o menos, más ancha y a la altura del suelo de unos 2 metros y aumentaba más o menos como un autobús, con muchas luces, tanto para el suelo como para todas partes, para todos los lados. Y entonces arriba tenía como una luz roja que se veía con el mismo resplandor. Vimos cómo ascendía una masa que podía ser muy bien la luna, pero de otro color bastante diferente al que tiene normalmente la luna, y fue ascendiendo como por detrás de la montaña, lentamente, pero que se veía que se movía, que eso se iba hacia arriba, hasta que esto transcurriría a lo largo de 1 minuto más o menos, que vimos cómo se iba elevando esta masa y superó la altura de esa montaña, la vimos arriba y tenía una forma circular pero irregular, más bien de lágrima, y su color era bastante fuerte, un amarillo intenso, casi anaranjado, y eso se quedó ahí suspendido en lo alto
y no se movió. Durante todo el tiempo que estuvimos viéndolo, aquello se quedó allí y no lo vimos que se moviera más. Y allí quedó suspendido todo el rato. Este es uno de los mayores inconvenientes para que el fenómeno ovni sea admitido por los escépticos. Hay demasiadas formas de ovnis. Al igual que, como veremos en su día, hay demasiados tipos de tripulantes. Si ellos proceden del espacio exterior, la conclusión, ante tal variedad de formas y tamaños, es la de que estamos siendo visitados por decenas de culturas extraterrestres. Algo difícil de aceptar por el chauvinismo de muchos científicos. Pero dejemos esa cuestión. Este es un intento de clasificar el fenómeno ovni a través de las formas. Como ven, se cubre una gran variedad. Los hay desde el típico, como el que vio Kenneth Arnold en el año 47, que es un disco aplanado, al otro, también extraordinariamente frecuente, de forma de sombrero o forma de platillo, que tiene una variante, una esfera más o menos aplastada con una especie de alerón que recuerda al planeta Saturno. Tampoco son raras las formas de hongo o forma de paracaídas, las esferas aplastadas, dotadas a veces de una especie de protuberancia. También son muy frecuentes, en relación sobre todo con el mar, las esferas puras, generalmente de un color anaranjado. Hay otras variedades, la forma elíptica, la forma triangular, la forma de cigarro, la forma cilíndrica, que se asocia con frecuencia a las naves nodrizas o naves portadoras. Y por último también son frecuentes unos simples puntos de luz, esos célebres Foo Fighters que ustedes recuerdan bien. Pero además el tema se complica si tenemos en cuenta que los ovnis durante su trayectoria cambian con frecuencia de forma, se dividen en dos o incluso se esfuman en el aire como una especie de fantasma. En cualquier lugar de España, como en cualquier lugar de otro país, el tema ovni ya es suficientemente familiar como para que no resulte difícil encontrar testigos de cualquiera de estas extrañas y variadas formas. Ignoramos la razón, pero en ocasiones y durante algún periodo de tiempo, ellos parecen demostrar preferencia por una zona geográfica concreta. Por ejemplo, el año 1977 fue pródigo en avistamientos en la provincia de Huesca. La historia del ovni de Pusilibro parte del día 18 de septiembre del año 77 y fue de una manera casual, ya que la recogió nuestro periódico Nueva España de Huesca, del que soy miembro, porque teníamos conocimiento de que un grupo de científicos o estudiosos del tema ovni se hallaban en el monte de Pusilibro desde hacía ya unas cuantas fechas. Esto nos sorprendió. ¿Qué está pasando en el Pusilibro que hay un grupo de estudiosos que está allá? Nos pusimos en contacto con ellos y dijeron que es que venían ya de San Sebastián siguiendo una línea de avistamiento de ovnis y situaban el Pusilibro como un centro ideal para avistamientos. Desde ahí partió la noticia en el periódico Nueva España y, bueno, le dimos más importancia, creímos que se trataba de algo más dentro del mundo de la ufología, pero al publicar la noticia, ya fueron viniendo algunos curiosos por acá, muy tímidamente iban viniendo para acá, pero a los pocos días ya aparecieron los primeros contactos con personas que decían haber visto algo, sabían esas luces y tal. Y el periódico fue lanzando ya la noticia con más fuerza todavía. Pero para eso, porque nosotros no somos especialistas en el tema ovni tal como periódico, y yo como miembro también del Instituto de Investigaciones y Estudios Exobiológicos de Barcelona, acudí a ellos y les presenté lo que estaba ocurriendo por acá. Y fue a través de ellos precisamente, con su asesoramiento técnico, ya que son hombres que manejan esto hace años, fuimos siguiendo la noticia tranquilamente, pero claro, no tan tranquilamente cuanto al personal, que conforme iban leyendo la prensa, escuchando la radio y viendo la televisión, esto pues se convirtió ya en una romería total, ya que desde el 18 de septiembre hasta avanzado ya noviembre, pues esto era, como digo, una romería total. Se calculaba del orden de los 400 a 500 personas diarias durante todo este tiempo que acudían al Pusilibro. Eso hizo ya llegar pues no solamente a los medios locales y provinciales, sino que ya trascendió mundialmente. Vienen incluso televisiones del extranjero, emisoras. Esto fue realmente tremendo. Vi un aparato desde Huesca que daba la impresión de ser como un globo grande y tenía un color rojizo. Era el atardecer, se empezó a poner mucho más brillante conforme se iba escondiendo el sol y se mantenía fijo, casi siempre guardando el mismo
la misma distancia, la misma altura, todo en la misma dirección. Y de momento pues empezó a perder el brillo, se empezó a ver un poco más oscurecido y luego empezó a desplazarse hacia la izquierda, mirando desde Huesca a la sierra, que será como hacia el oeste, y a coger una velocidad bastante considerable hasta que se perdió de vista. Por arriba, por el monte, había un poco de niebla y subía cantidad de coches, pero yo dije, desde la niebla no se verá nada, y me quedé aquí. Entonces, desde aquí se veía el pico del el pico de Pusilibro y el castillo se veía en las partes altas, que no había niebla, y dije, si pasa algo yo lo tengo que ver, porque por debajo de la niebla no podía ir, tenía que ir por encima. Y ya a las 2:30 o las 3 menos 20, aproximadamente, era cuando yo estaba tranquilamente y veo aparecer una cosa luminosa completamente extraña. La seguí venía por la dirección de Pusilibro, por encima del castillo, y ya aquí, cuando llegó un poco a la izquierda, por esta zona, cogí los prismáticos, abrí los prismáticos, los puse, y entonces y por ver de localizarlo, a ver si con los prismáticos podía ver mejor lo que era, pero ya no lo pude localizar, ya se había perdido en el horizonte, entre la niebla y el horizonte, y ya no lo vi más. Y entonces es cuando yo vi así, como forma de una nube, pero como dos platos, uno montado sobre otro, ¿eh? Y le dije a mi hija, mira qué platillo volante, pero os lo dije en broma. Lo que pasa que en ese momento ya empecé a ver el destello y vi que salía uno y otro y venían hacia aquí, a una velocidad tan vertiginosa que le dije, hija, vámonos, nos metimos dentro de casa, apagamos las luces y cerramos la puerta. Y entonces nos quedamos así un poco cohibidas las dos. Y me dice mi hija, pero mamá, ¿por qué estás temblando? Y digo, oye, es que tú no lo has visto. Y dice, no, muy bien. Pero entonces nos metimos dentro con las luces apagadas, estuvimos un ratico así. Luego nos asomamos por la ventana esa y por estos árboles no podíamos ver nada. Luego nos venimos a esta y al venirnos a esta vimos que ya la nube grande, o sea, el cacharro ese grande, que era como dos platos, uno boca abajo y otro así hacia arriba y un poco alargados, se metían por la montaña esa, y con un destello enorme de luz, y ya no vimos nada más. Pues tendría una cosa así, se veía, la grande, ¿eh? Y las otras al salir pues eran una cosa así. Yo tuve la fortuna, claro, es lógico también que dentro de todo este tiempo, acudiendo todos los días aquí al Pusilibro, haciendo toda esta ruta y estando pendiente del cielo, pues tuve la oportunidad de ver a esa nave, una nave tremenda. Por la distancia es difícil calcular de noche, pero realmente aquello, por lo que entiendo, era una nave nodriza tremenda. Yo diría que tendría kilómetros de grande, porque incluso desde Huesca capital se hizo unas fotografías fabulosas que han dado la vuelta al mundo también, en la que se denota el tamaño de este aparato. Entonces yo lo que sí pude ver que era, como he dicho, un círculo, y no era una superficie plana, sino dejaba por las orillas unos destellos de luz y hacía como unas colmenas, como si dijéramos, o algo así, pero que a simple vista tampoco lo pude observar bien. Entonces fue cuando cogí los prismáticos y ya no lo pude ver. Pese a las extrañas características del ovni visto por el señor Santolaría Bretos, no es la primera vez que una nave similar se deja contemplar por testigos. Por ejemplo, 20 años antes, el 29 de julio de 1957, en Lagmont, Colorado, se vio un objeto muy parecido, tal vez el mismo, cuya reconstrucción tienen ahora en imagen. Lo extraño es que cuando ellos se dejan ver con frecuencia en una zona, como ocurrió en esta en 1977, no lo hacen en un solo tipo de nave, sino en varios de características diferentes, como si existiera un plan, una estrategia en la que participaran distintas entidades procedentes de diferentes orígenes. Puede que todo sea parte de una maniobra para que nos familiaricemos con su presencia, porque lejos de mostrarse tímidos o huidizos, ellos se dejaron ver por multitud de testigos e incluso se dejaron fotografiar. El 2 de noviembre de 1977, sobre la zona de Sierra Caballera, y a la 1:15 de la madrugada, un miembro local del Instituto de Investigaciones y Estudios Exobiológicos obtenía una secuencia de 4 fotografías.
las mismas que ahora estamos viendo y que muestran una nave portadora de intenso color rojo y una pequeña de color blanco que se aproxima por la derecha. Estas fotografías fueron obtenidas con una cámara cónica T3 dotada de un teleobjetivo de 200 milímetros. Se utilizó película Fujicolor de 400 ASA con una apertura de diafragma f4 y una velocidad 1.8. Son un documento de extraordinaria importancia por mostrar en color y con claridad suficiente una secuencia de la toma de un módulo por una nave portadora. Cuando el módulo ha penetrado en la nave grande, esta cambia de coloración. En la última fotografía, la nave portadora inicia su marcha de la zona. El binomio naves portadoras y módulos de exploración, por utilizar una terminología práctica basada en cientos de observaciones, es casi una constante dentro del fenómeno ovni. Se deduce, siempre con riesgo de equivocarse, claro está, que ellos utilizan sus grandes naves portadoras o naves nodrizas para los largos desplazamientos desde quién sabe qué rincón del universo, y que una vez en las inmediaciones de nuestro planeta salen de ellas esas pequeñas naves auxiliares o módulos de exploración que con tanta frecuencia vemos en el cielo o flotando a pocos metros sobre nuestros sembrados. Esas naves portadoras, como la de Huesca, se han dejado ver y fotografiar muchas veces. Normalmente tienen forma cilíndrica, forma de cigarro puro, y alcanzan tamaños fantásticos, como auténticos portaaviones del espacio. A veces, como una vista en 1961 en Voronezh, en Rusia, alcanzan casi 800 metros de longitud. Fueron muy polémicas allá por los años 50. Su tamaño gigantesco era un inconveniente para que los investigadores escépticos admitieran su existencia. Sin embargo, la abundancia de testigos de estas últimas décadas y las numerosas fotografías obtenidas de ellos, parte de las cuales estamos viendo, han ido obligando a aceptar su realidad como algo indiscutible. Su existencia nos orienta sobre la procedencia de ellos. Esas naves gigantescas sugieren un origen lejano, la necesidad de recorrer largas distancias antes de llegar aquí para asombrarnos con su presencia. Pero el tema no es sencillo ni siquiera en ese aspecto. No todas las naves portadoras tienen igual forma ni parecido tamaño. Las hay que son muy diferentes. Por ejemplo, la que vio Adrián Sánchez en 1974 en la provincia de Sevilla. Iba escuchando la radio cuando de golpe porrazo a mí me dio la impresión de que vi caer, por un lado del coche, yo vi caer una cosa. Pero vamos, no llegué a apreciar exactamente lo que era. O sea, que yo vi una cosa que caía, y simplemente. De momento, claro, si hubiera pensado muy fríamente y demás, como algunos dicen, no era momento de pensar muy fríamente, por lo menos yo claro, me hubiera dado cuenta que si hubiera sido un avión, hubiera chocado, hubiera producido un estruendo, una explosión o algo. Aquello no produjo nada, por supuesto, el ruido era ninguno. Entonces, claro, cogí, me paré del coche, me dirigí, subí una pequeña y enseguida había una especie de valle abajo. Y mi sorpresa fue que cuando llegué allí yo me encuentro allí con una cosa que de momento no pensé ni que fuese una nave, ni muchísimo menos. Yo vi una estructura allí metálica grandísima, luego la medimos y la mancha que había dejado era 175 metros. Y a gran asombro mío veo que empieza a abrirse una puerta de unas dimensiones grandísimas, no sé, vamos, no puedo calcular muy bien, pero sus 12 metros sí bien las tenía. Aquella puerta se abrió ya de una forma muy rara, puesto que no se abrió ni de lado como se abren las puertas normalmente, ni se abrió para afuera, sino fue una cosa como si un tapón se quitara hacia adentro, pero que no sé, pues bueno, yo al menos no le vi nada que estuviese agarrado, que la agarrara, ya vi que había algo raro. Y en ese momento, por el lado derecho, exactamente por aquella parte, salieron 3 naves, bueno, eran mucho más pequeñas, eran grandes, pero eran muy pequeñas comparadas con la que estaba parada. Una entró, otra entró, y la tercera, de una forma muy brusca, tal cuando, vamos, parecía que iba a entrar, se vuelve y se dirige hacia mí, y me la dio en lo alto, en un segundo. Claro, yo en aquel momento ya esto lo cuento de una forma de que casi lo tengo muy confuso. Una extraña nave, pero no más extraña que tantas y tantas otras vistas por más de 40 millones de personas, flotando literalmente a 3 o 4 metros del suelo, abriendo su misterioso vientre para recoger 3 pequeñas naves auxiliares y, como es casi habitual, persiguiendo al testigo molesto hasta alejarlo de la zona.
yo salgo, me encontré con el coche, porque yo no fui a buscar el coche, yo no recuerdo haber pensado buscar el coche, sino que lo encontré. O sea, que lo mismo que entré para aquel lado, hubiese entrado para otro, pues me hubiera perdido por el monte posiblemente. Encontré el coche, me metí dentro y llegué, vamos, empecé carretera adelante. Por supuesto, sé que corrí toda una barbaridad porque el coche lo destrocé. Y llegué a una finca. En aquella finca... ¿Pero por qué corrías tanto, Adrián? ¿Qué pasaba? Pues, por supuesto, debía tener muchísimo miedo. Digo debía tener, puesto que no... Esa parte es la que yo hasta... Desde que llegué vi la nave grande y demás, sí. Entonces, esa parte la recuerdo muy bien, muy nítidamente. Lo que no recuerdo muy bien fue luego ya la segunda parte. Esos 15 o 16 kilómetros que yo corrí con aquel cacharro que se me ponía encima. Luego lo tenía a la derecha, luego a la izquierda. Se iba, aparecía otra vez me lo encontraba en lo alto. Por supuesto... Ese ovni, ese pequeño objeto comparado con la nave grande, te iba persiguiendo por la carretera. Sí, se puede decir que me estaba persiguiendo, pero nunca, bueno, una persecución un poco rara, puesto que lo tenía arriba. No era exactamente que me fuera siguiendo atrás, aquello... Entonces llegué a una finca y paré, pero allí no me abrían la puerta, y entonces esa vez sí me fui yo para el coche, me monté y seguí, hasta que llegué a una segunda finca, que había una en la misma el borde de la carretera. Allí me paré y yo dije que aquí planto mis reales, de aquí no me muevo yo. Vamos, salga el por donde salga. Total, que ya me tranquilizaron un poco allí, dentro de lo que cabía, y me dijeron que ellos me llevaban hasta el Castillo de las Guardas, y me llevaban hasta el cuartel de la Guardia Civil, y que allí aclararíamos lo que había pasado. Luego ya ocurre la anécdota de que cuando iba por el camino había una casa que estaba como en Andalucía normalmente, muy pintada de cal, estaba el sol pegando, brilló la casa, y le dije a aquel pobre viejo que venía al lado, digo, miren usted, ahí está otra vez. Y aquel hombre me dice, que por cierto el hombre me miraba con una cara un poco, era, vamos, oye, me acuerdo de eso, sí, que el hombre me miraba muy raro. Llegué al cuartel de la Guardia Civil, me recibieron, de verdad, yo le estoy muy agradecido, eso es verdad y quiero que conste. La Guardia Civil se deshizo conmigo, a mí era una mujer de un guardia civil, salió, me preparó tila y no sé, yo cuando me vi ya rodeado de las fuerzas del orden y demás, y me vi allí en el cuartel, yo ya me encontré más tranquilo. Yo creo que ya entonces empecé yo a razonar un poquito, ya empecé a ser consciente de lo que había pasado. ¿Quiénes son? ¿O acaso nos estamos dejando llevar por el romanticismo y los supuestos ovnis no son sino algún prototipo secreto de rusos o americanos? Lo cierto es que nuestra técnica aeronáutica ha experimentado un gigantesco impulso en estos últimos 25 años. Los viajes espaciales han obligado al desarrollo de nuevas técnicas, algunas sumamente sofisticadas, y con toda seguridad se está experimentando en nuevas formas y nuevos medios de propulsión. ¿Sería posible que nuestra tecnología de última hora estuviese en condiciones de fabricar eso que llamamos ovnis? Sinceramente, creo que no, debido a que lo que tú llamas muy bien tecnología de última hora se basa en la construcción de misiles o aeronaves movidos por turbinas potentísimas o motores cohetes que consumen una enorme cantidad de combustible y que aparte tienen un sistema tan complejo de funcionamiento que no permiten sobrepasar unos ciertos límites de velocidad. Aparte también de que si un supuesto ovni efectúa movimientos tanto en desplazamiento a giro derecha, izquierda o subiendo y bajando, un avión que intentase hacer eso prácticamente se partiría por la mitad, no podría. Ni el propio piloto, el ser humano que pilotase ese avión, quedaría virtualmente aplastado contra el asiento de pilotaje por una aceleración tan brusca. Se ha visto en muchísimos accidentes que cuando se produce una deceleración, generalmente la gente muere aplastada. Después, para conseguir las velocidades que consigue un ovni, se necesitaría construir unos tipos de aviones o misiles, o como quisiéramos llamarlo, con unos tanques tan brutalmente grandes que sería imposible físicamente de construir. Ahí tenemos el cohete Saturno, que es el cohete más grande que se ha construido en la historia, que tiene 150 metros de alto y consume el combustible aproximadamente en 2 minutos. Y entonces, si quisiéramos conseguir aceleraciones y velocidades, pues necesitaríamos hacerlo 20 veces más grande. Todo parece indicar que por el momento no estamos en condiciones de fabricar ovnis. Pero es que además los ovnis no son un fenómeno actual.
sino que tiene décadas de antigüedad, tal vez siglos. Se empezó a hablar masivamente de ellos en el año 1947. Y en esa época estábamos aún más lejos que hoy de un nivel técnico capaz de fabricar ovnis. Pero imaginemos durante un momento que hay una especie de milagro y que una nación, cualquier nación de este planeta, estuviera desarrollando unas naves de características tan extraordinarias como las de los ovnis. Sería medianamente lógico que vinieran a hacer sus pruebas sobre Huesca, o sobre Sevilla, o sobre Argentina, o sobre Italia. ¿Por qué entonces algunos investigadores y muchos escépticos del tema se empeñan en atribuir a los ovnis una procedencia terrestre? Quizás la razón habría que buscarla en los ovnis de apariencia convencional, en los célebres platillos volantes. Un diseño que en algún momento tentó a los ingenieros aeronáuticos alemanes y americanos, probablemente inspirados en esos misteriosos objetos de procedencia desconocida que ya habían sido vistos antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó la contienda, los aliados se lanzaron ávidamente sobre lo que quedaba de las grandes fábricas de material bélico y sobre los archivos de armas en proyecto. Tal interés de los vencedores estaba justificado. No en vano los vencidos habían sorprendido a los aliados en los últimos años de la guerra con extraños cohetes y aviones sorprendentes. En efecto, encontraron, a pesar de lo poco que quedaba en pie, proyectos avanzados de nuevas armas que en otras circunstancias tal vez habrían hecho cambiar el curso de la guerra. Alguien aseguró que los nazis tenían en marcha la fabricación de auténticos platillos volantes. Este dibujo corresponde a uno de ellos, la peonza voladora de Schriever. Según los datos que circularon después, tenía un diámetro de 14 metros y un peso de 3 toneladas. Estaba provisto de 5 motores. 3 de ellos, los que movían las aspas, tenían un empuje de 900 kilos cada uno. Y otros 2 más grandes, los que desplazaban el vehículo, eran capaces de 2.500 kilos de empuje cada uno. Según las informaciones filtradas, la peonza volante podía alcanzar los 4.200 km/h de velocidad. Este es el aspecto aproximado que habría tenido el prototipo si hubiera existido. Pero un análisis cuidadoso y objetivo de los datos técnicos y las contradicciones que existen en cuanto a la fecha del proyecto, la fecha de fabricación y las fechas de las primeras pruebas, llevan a la conclusión de que tal proyecto de peonza volante nunca existió. Como no existió el platillo volador de Mitte, ni el V-7, que era un proyecto antiaéreo que también tenía una forma parecida a la de un platillo. Son un bulo más de los muchos que contaminan el fenómeno ovni. La prueba está en que los norteamericanos, a pesar de acceso a los proyectos alemanes después de la Segunda Guerra, no han sido capaces de fabricar un platillo que sirva realmente para algo. Por ejemplo, este es el Avro Avrocar, que voló por primera vez en Canadá en 1959. Una especie de helicóptero compacto diseñado para despegar verticalmente, quedar suspendido en el aire y volar a 480 km/h. A pesar de su forma atractiva y del dinero invertido, este platillo terrestre fue un fracaso y el proyecto se abandonó. Algo más de fortuna tuvo este prototipo de tan curioso aspecto. Se fabricó en 2 versiones, la V-173 y la XF5U-1, pero fue más conocido como la torta voladora. La Marina de Estados Unidos los utilizó brevemente en 1947 y 1948, pero sus prestaciones no fueron todo lo buenas que se esperaba y pronto desapareció. Obviamente no es un platillo, pero su forma puede que haya confundido a algún testigo. Este es el Skyship, diseñado por John West. Su apariencia es la de un platillo volante clásico, pero ahí termina la similitud. Este prototipo inglés, probado en un hangar del Real Centro Aeronáutico de Cardington, es simplemente un globo de helio. Como tal, volaría lentamente. Si el proyecto se completara, no hay duda que algunos testigos de los próximos años lo confundirían con una nave portadora,
ya que la aeronave definitiva deberá tener 220 metros de diámetro y la altura de un edificio de 14 pisos. En cualquier caso, y pese a su forma, un simple globo que nada tiene que ver con esas naves desconocidas que cruzan nuestros cielos a velocidades fantásticas. El hombre está muy lejos de la técnica que le permita fabricar objetos volantes similares a los ovnis. No es cuestión de decenas de años. Probablemente sean siglos los que separan nuestra tecnología de la de ellos. No es cuestión de leyes aerodinámicas. Lo que hace a los ovnis radicalmente diferentes es su sistema de propulsión. No hay motores, cohetes ni turbinas. Hay una fuente de inmensa energía que los permite comportarse más como pequeños planetas que como vehículos. Tampoco el tamaño que esas naves llegan a alcanzar está dentro de nuestras más utópicas posibilidades futuras. Es un tema que ha preocupado a la ciencia ficción. Los artistas, en un afán de anticiparse a los acontecimientos, han imaginado naves futuras de colosales dimensiones. Auténticos planetoides que recorrerían el espacio durante siglos, tripulados por gentes que nunca llegarían a ver su destino. Gentes que dejarían el honor de pisar otros planetas a los nietos de sus nietos. Tales vehículos serán ensamblados en el espacio, ajenos ya a la gravedad terrestre, y luego lanzados como arcas del futuro a recorrer las enormes distancias del espacio. Nuestra tecnología permitiría dentro de muchas décadas si se pudieran resolver miles de detalles técnicos. Solo con la perspectiva más optimista pueden concebirse estas enormes naves con alguna posibilidad de realidad en el futuro. Sin embargo, esos logros, que hoy se nos antojan el colmo de la grandiosidad y de la técnica, son simples juguetes si los comparamos con algunos de los objetos misteriosos que nos visitan. La distancia que separa nuestra tecnología de ovnis es solo comparable con la que separa un carro de bueyes de un Concorde. Y es algo que los pilotos de aviación saben bien. Nosotros estamos muy acostumbrados a ver todas las luces anticolisión de todo tipo de avión. Y, por ejemplo, el avión más grande que existe ahora, que es el Jumbo, pues lo distinguimos perfectamente por su forma de emitir la luz y por su tamaño. Y aquello tenía que ser de unas características inmensas en cuanto a dimensión. Y luego, como repito, por las evoluciones y sobre todo por lo que el radar apoyó en cuanto a su tipo de información técnica, por supuesto, de que aquello tenía unas evoluciones brusquísimas y unas velocidades fuera de toda lógica de un ingenio volador de las condiciones en el tipo actual que estoy relatando el hecho. En ese momento, pues descendió bruscamente, desde gran altura, descendió bruscamente, sin que pueda parecerse el movimiento a cualquier otro objeto volante, que, como es por supuesto sabido, pues las máximas velocidades de ascenso o descenso pues pueden ser de 5 o 6.000 pies por minuto o más, hasta 7.000 en caso de algún avión acrobático, pero esto podía tener aproximadamente los 15 o 20.000 pies por minuto, un desplazamiento francamente fuerte. Yo tuve la oportunidad de hablar después con el comandante de la Bari y me dijo que efectivamente aquello era sumamente enorme, sumamente grande, y me dijo que era como un edificio de 5 pisos. Posteriormente en Sevilla, el control de Sevilla me llamó por teléfono y me dijeron que lo había visto un TAP despegando de Lisboa. Después de despegar de Sevilla, nos dijeron que lo habían visto pasar sobre Canarias. Y esto, pues, en mi curiosidad fue creciendo porque no era yo solo el que lo había visto. Aquella noche lo había visto mucha gente en muchos sitios y desde luego con unos tiempos y unos intervalos tan pequeños que su velocidad tenía que ser francamente enorme. O sea, no lo podría yo apreciar porque el objeto en realidad no se cruzó con nosotros, pero la velocidad que debería de tener el aparato era tremenda. La velocidad porque pasaba la luz aquella o el objeto aquel extraño no identificado por la pantalla era incalculable, próximos a la velocidad de la luz. En cuanto al artefacto pues no sé, yo creo que si conociéramos el tamaño, pues a lo mejor podríamos decir la altura con exactitud, pero
yo creo que iba por encima de los 40 o 50.000 pies. Y la velocidad, pues 180 grados de arco de horizonte, en minuto y medio es mucha velocidad. Se pueden calcularle, no sé, 20 o 30.000 kilómetros, calculo yo que puede ser, por hora. Y esa es mi experiencia en cuanto a avistamiento de objetos no identificados. Y mi opinión, desde luego, es que la máquina esta no era una máquina normal de la Tierra. Tampoco puedo asegurar que fuera de otro planeta, pero desde luego de aquí no era.